lo que nos contaba, bueno, Natalia, ¿verdad? Era como los medios de comunicación y básicamente pues hicieron de niñera y exactamente yo, digamos que este fin de semana tuve como una conversación con gente de mi generación, ¿verdad? Yo estoy en los 40, ¿verdad? Y hablábamos de que como de niños y niñas, ¿verdad? Todas las series que veíamos exactamente, ¿verdad? De niñas. Entonces Ujú, hablábamos de Mazinger Z, estábamos hablando el otro, bueno, un montón de fábulas, ¿verdad? Y cómo estaban cargadas de mensajes, ¿verdad? Así machistas, tal cual como decías, ujú, ¿verdad? Hablábamos de Mazinger Z y decíamos, bueno, ¿por qué Mazinger Z era como el super pro y Afrodita nada más llegaba y disparaba como decir sus senos, ¿verdad? Entonces ujú, sentíamos que estaba cargado de un mensaje como sexual súper fuerte, ¿verdad? Y nosotros como chiquillos nada más ahí vivíamos como over candy, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Como esos dramas así como con ciertos roles, ¿verdad? Asignados según el género, ¿verdad? ujú. Y cargados pues de esa, acondicionamiento, ¿verdad? Que está muy relacionado con la violencia simbólica, ¿verdad? Y también de carácter sexual, ¿verdad? Con respecto al Claro. género y así. Ujú, Y bueno, di- por diversas razones, ¿verdad? Nuestras papás, mamás o las personas adultos responsables, ¿verdad? Pues nos ponían pues ahí a cargo y asumían, ¿verdad? O no estaban como percibiendo que estábamos siendo condicionados, ujú, ¿verdad? O no, o sí, ¿verdad? Pero por ahí va la pregunta, ¿verdad? O sea, como en qué manera estaban las y los niños costarricenses expuestos, ¿verdad? A este tipo de mensajes o a esta violencia simbólica cargada de contenido sexual, ¿verdad? ujú, Y de esta manera, ¿verdad? Entonces, en estos tiempos, ¿cómo se le podría explicar, ¿verdad? A un niño o una niña, qué es, ¿verdad? La violencia simbólica de ujú. carácter sexual, ¿verdad? Y por qué sería importante también hablar de este tema, ¿verdad? Con este Claro. tipo de población. Sí, Ujú. hay un poco, bueno, si me escuchan bien, hay un poco también la pregunta que plantea Erika, es porque, claro, nosotros desde nuestra experiencia como adultas queremos, ¿verdad?, hacer esto de prevención, pero ¿cuál sería la forma correcta de poder hablarle a la población? Ok, a ver si te entendí porque te escucho bastante cortado. Que ¿cuál sería la forma correcta de poder hablarlo con los niños y las niñas? Eso fue lo que dijiste. Sí, lo que le entendí a Sharon es que, digamos, lo que yo hablaba, ¿verdad? Es que nosotras como adultas, ¿verdad? Tenemos como un recuerdo o como una impresión, ¿verdad? De cómo desde niñas, ¿verdad? Recibimos cierta información, ¿verdad? Entonces, pues ahora tal vez somos un poco más conscientes, ¿verdad? De todo ese contenido que recibimos. Entonces, Ujú, cómo ahora, en estos momentos, ¿verdad? Se puede abordar este tipo de temas con las y los niños, ¿verdad? ujú, En estos momentos pensando, ¿verdad? Y yo sé que es un tema complejo, ¿verdad? Porque hasta qué punto nosotros estamos súper condicionadas y hasta qué punto nos damos cuenta o no, ¿verdad? De este ujú, adoctrinamiento, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, pues es un tema complejo, ¿verdad? Pero ujú. yo pienso que es un tema también oportuno, ¿verdad? Pero vos como especialista, no sé ¿verdad? ¿Cómo lo ves, ¿verdad? ¿Cuál es el Claro. criterio, tu punto de vista sobre este asunto? Ujú. Bueno, el acercamiento a estos temas en la niñez debe ser siempre bajo un enfoque de derechos. Y manejarlo desde un enfoque de derechos implica, sí o sí, el poder visualizar a los niños y las niñas no objetivizarles, ¿verdad? Sino tomarlos como personas que son. Y hablarles tal cual nosotros le hablaríamos a otra persona, ¿verdad? Que implica, eso sí, de alguna manera, un ajuste en cuanto al vocabulario por el nivel de comprensión
la realidad, digamos, psicológica, cognitiva de ese niño o esa niña, pero siempre es bien importante, como les decía hace un ratito, como poder conversarlo con la naturalidad que eso implica. Yo sí considero que es un rol protagónico de parte de las familias, ¿verdad? Las familias deben estar muy atentas, deben estar muy presentes en este acompañamiento, porque si bien los medios de comunicación son, al menos desde mi perspectiva, los aliados tal vez es como más cercanos a lo que es la violencia simbólica, ¿verdad? Porque puesto que por lo que transmiten es donde se pueden reforzar esas desigualdades, estereotipos de género y demás, también es importante mantenernos aliados nosotros y nosotras de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero considero que la clave está en que como, por ejemplo, la familia puede sentarse con el niño o la niña que le gusta ver X programa de televisión y poder problematizar eso que se está viendo. Preguntarle al niño y la niña, ¿y vos qué pensás de que, no sé, lo que decías ahora, ¿verdad? De que Mazinger Z haga esto y que la Afrodita haga tal cosa. ¿Vos crees que eso está bien? ¿O cómo te gustaría que fuese? ¿Verdad? Siempre es bien importante como poder cuestionar al niño y niña sobre lo que está viendo, porque si no se le cuestiona, si no se le pide su forma de pensar al respecto, se está naturalizando de alguna manera. Volvemos a lo mismo, se naturaliza de manera simbólica por medio ¿de qué? Por medio de no hablarlo, por medio de no palabrarlo, de no cuestionarlo. Entonces, por eso es que es importante que los niños y niñas no estén nunca solos viendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que estén siempre supervisados por la persona adulta, que les pueda realmente acompañar a identificar ese tipo de cosas. Desde mi perspectiva, otro elemento es, por ejemplo, que las redes sociales no son espacios para niños y niñas. ¿Y por qué esto? Porque en las redes sociales se esconden muchas personas que podrían ser agresoras reales, agresoras sexuales de la niñez, ¿verdad? Entonces, atrás de perfiles falsos o imágenes, frases, videos, ¿verdad? Se da rienda suelta de alguna manera a la violencia. Entonces, por eso es tan importante que de alguna u otra manera las familias siempre estén presentes o que si en el sistema educativo también podamos acompañar a los niños y niñas, porque sabemos que no siempre las familias son los espacios más seguros, pero entonces, ¿de qué manera también el sistema educativo se podría acompañar? Considero que esa como podría ser un acercamiento respetuoso, ¿verdad? Siempre tomando parecer a los niños y niñas, no restándoles también como el conocimiento y el valor que ellos tienen en cuanto a lo que saben, en cuanto a lo que piensan, porque a veces como personas adultas se hace un acercamiento muy adultocéntrico, pensando que nosotros sabemos, ustedes no saben, ¿verdad? Cuando en realidad eso no es así. Tenemos saberes diferentes y la riqueza y esa tal vez acompañamiento más afectivo y más adecuado está en poder compartir y problematizar lo que estamos viendo. Sí, exactamente, sí, o sea, pensando desde esa posición más bien como no vertical, ¿verdad? Sino más bien como horizontal, ¿verdad? Horizontal. Exactamente. Un tema de respeto, ¿verdad? Y hablando de respeto, sobre todo, un tema de violencia simbólica de carácter sexual, el respeto es fundamental, ¿verdad? Un derecho humano en todo sentido, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, puede ser que, digamos, hablando de niñas y niñas, ¿verdad? Cómo ellos pueden adquirir ese tipo de aprendizajes, ¿verdad? Más bien como desde un tema como tal vez desde el punto de vista de la prevención, ¿verdad? Antes de que pase algo, ¿verdad? Que tal vez es más difícil ya, pues, curar, ¿verdad? ¿Verdad? O remediar, ¿verdad? Algún daño, ¿verdad? Sobre violencia simbólica de carácter sexual, ¿verdad? O propiamente violencia sexual, ¿verdad? Entonces, no sé, desde tu punto de vista, ¿verdad? ¿Cómo niñas y niños de 8 a 10 años de edad pueden adquirir aprendizajes más significativos desde el punto de vista de la prevención, ¿verdad? Y si consideras que tal vez un videojuego, ¿verdad? Sería una herramienta educativa adecuada, ¿verdad?
para que este tipo de población adquieran ese tipo de conocimientos necesarios, Claro. ¿verdad? Y si te parece que sí, digamos, o que no, ¿verdad? Si nos puedes decir el por qué. Ujú. Bueno, creo que un videojuego vincula dos elementos que son fundamentales a nivel de aprendizaje en niñez. Uno es lo lúdico, ¿verdad? Que el juego es como la estrategia por excelencia para que los niños y niñas aprendan. Y además vincula todo el contenido tecnológico, virtual, que sabemos que también es de gran atracción actualmente para la niñez. Entonces considero yo que la estrategia propiamente del videojuego puede ser muy útil para promover este tipo de aprendizajes. Siempre y cuando el contenido que se aborde por medio de ese juego esté realmente, por un lado, supervisado, ¿verdad? Por personas adultas que les acompañen, pero que también una vez que el juego se haga, realmente sea material producido desde una visión de derechos, desde una visión con enfoque de género, donde hayan profesionales que hayan intervenido en la preparación de este juego con el fin de que el contenido que ahí se esté dando sea realmente, digamos, que contribuya a desaprender todos estos temas relacionados a estructuras de poder, relaciones de género, estereotipos, desigualdades, ¿verdad? Porque si no de alguna otra manera, si no se da una supervisión adecuada en cómo se está creando este juego desde profesionales que estén sensibilizados con esta temática, se podría estar muy fácilmente reproduciendo otra vez, ¿verdad? Esto que no se quiere. Entonces, considero que sí es una muy buena estrategia, pero que sí es bien importante que esa producción comunicacional sea también adecuada para que realmente el juego, digamos, que adquiera sentido. Y por supuesto, poder como validar y que los niños y niñas conozcan sobre las cosas, porque ¿qué es lo que pasa a veces? Que se dice, no se le habla a los niños sobre esto, ¿verdad? Porque más bien les puede instar a, o que podría ser adecuado, inadecuado y no, más bien a los niños y niñas hay que empoderarles por medio del conocimiento, por medio de, por ejemplo, elementos que tengan que ver con reconocer cuáles son sus derechos, en comunicarse asertivamente, en saber decir, no, esto no me gusta, no me siento bien con esto, el tener figuras de apoyo en sus familias o en el sistema educativo que les permita recurrir a alguien cuando alguien les está haciendo algo que no los hace sentir bien, ¿verdad? Como poder naturalizar esos elementos. Un juego considero yo que no necesariamente tiene que tratar como el contenido explícitamente, ¿verdad? Sino darles herramientas para que ellos puedan identificar eso, que no está bien, que no me hace sentir bien, y que atenta, creo que ese es como el elemento transversal más importante, que atenta contra mis derechos. Exactamente, sí, todo lo que acabas de decir es como, digamos, pensando en un videojuego, ¿verdad? Sobre los elementos que deberían estar, ¿verdad? Hablar de la claridad, la transparencia, ¿verdad? Hablar directamente sobre un tema, ¿verdad? No verlos en esa posición vertical que hablábamos anteriormente, sino horizontal y hablar claramente sobre el tema. Entonces, en ese sentido, digamos, aparte de la claridad que nos estás diciendo, o sea, ¿qué otros aspectos son como vitales que estén presentes y cuáles consideras que definitivamente no se deben incluir, ¿verdad? En este tipo de herramientas pedagógicas. Bueno, como elemento fundamental, creo que repito un poquito lo que decía anteriormente, tiene que ver con el reconocimiento de derechos, ¿verdad? De parte de la niñez, que creo que ese debe ser el elemento tal vez como que más se aborde en poder comprender cuáles son mis derechos, em, reconocerlos explícitamente, porque es desde ahí donde de alguna u otra manera se podría visualizar la violencia sexual en este caso como una práctica violatoria a mis derechos.
Y a la medida en que se les empodere a la niñez sobre este tema, ¿verdad? Sobre sus derechos propiamente, es como el elemento tal vez preventivo frente a estas situaciones. Y aunque sabemos que la niñez no es la responsable de ningún tipo de situación de violencia que ocurra contra ellos y ellas, sí podemos empoderarles para reconocer esas situaciones, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera puedan ser aliadas, personas aliadas de las personas adultas a frenar situaciones en las que están siendo violatorias de sus derechos. Y también considero que podría ser un elemento bien importante el hacer un juego en el que también las personas adultas puedan participar, ¿verdad? Porque a veces vemos que hay juegos para adultos, juegos para niños y niñas, pero no necesariamente un juego que integre a la familia, ¿verdad? Y en la medida en la que la familia esté conectada con una temática y conectados, digamos, desde esa misma visión de reconocimiento de derechos, de respeto al cuerpo de niño o niña, del respeto al pensar de esa persona también, ¿verdad? Como que podría conectar mucho mejor y además permite esa supervisión y ese espacio también que en medio del juego podamos conversar sobre, mira esto, qué, qué me parece sobre esto, por qué yo quisiera, qué sé yo, si están, no sé, participando para ganarse medallas, por qué la medalla de tal cosa, ¿verdad? Como que también la persona adulta pueda verse como inmersa y partícipe en ese acompañamiento con la persona menor de edad. Claro, y esto puede generar mayor como empatía, ¿verdad? Porque también no solamente hablamos de que si el niño o la niña está siendo violentada o está recibiendo mensajes que le hacen sentir incómoda, incómodo, ¿verdad? Sino que tal vez pueda reconocer amigos, amigas, ¿verdad? Que están pasando por una situación similar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, muy importante como generar esos espacios de empatía, de acompañamiento, ¿verdad? O sea, como comunidad, como sociedad, ¿verdad? Para salir, digamos, de ese tipo de problemáticas. En ese sentido también, digamos, ¿qué te parece que pueden ser como herramientas que pueden generar como este sentimiento de empatía, aparte de lo que hablabas de acompañamiento, la familia, ¿verdad? Y también como para poder como empoderar, ¿verdad? A las y los personas que estén atravesando este tipo de situación, más si es una niña o un niño, ¿verdad? O sea, que es difícil para ellos como poder empoderarse, salir, ¿verdad? De esa situación como de abuso que puedan estar atravesando. Bueno, con respecto al acompañamiento ya propiamente a un niño o una niña que ya ha sufrido el abuso, la violencia sexual, evidentemente digamos que el juego puede ser un potenciador de reconocimiento de eso, pero en el sentido, por ejemplo, de que el juego visualice, qué sé yo, que el niño pueda evidenciar al reconocer sus derechos que su derecho fue violentado, ¿verdad? Por tal persona que ejerció algún tipo de abuso y que pueda hablarlo, ¿verdad? Que creo que aquí es como el elemento potenciador más importante, el que el niño pueda, a partir de ese reconocimiento que hace, poder conversarlo con una persona adulta que sea un espacio seguro, ¿verdad? Con el fin de poder darle el acompañamiento profesional que ese niño merece o necesita a partir de lo que está viviendo. Porque el juego propiamente, el videojuego propiamente, digamos, no, evidentemente no va a ser un elemento como de abordaje a su situación de abuso, ¿verdad? Sí, Porque ya sería eso sí como un es una, complemento, claro. exacto, ya eso sí es una situación mucho más delicada que amerita un acompañamiento profesional e Claro, incluso familiar. Pero sí claro. considero que el juego sí podría ser como ese potenciador, digamos, donde se deje muy claro por medio de la herramienta la importancia de hablar, ¿verdad? Porque a veces a los niños y niñas, dependiendo del contexto en el que crezcan, les da mucho miedo hablar, a veces las personas que abusan también les dan a los niños y niñas como esta idea de que si hablan, más bien puede tener consecuencias su familia, puede tener consecuencias su mamá o la persona más querida o su mascota, ¿verdad? Entonces, como el juego también debe contener eh, esa,
como esa posibilidad de que el niño y niña sepa que es necesario recurrir a mamá, papá, la abuelita, la persona que cuida, de la persona que siente como ese espacio más seguro para contarle lo que le está pasando, para contarle que no se sintió bien con lo que le hizo tal persona, ¿verdad? Porque creo que ese es como el primer camino que va a abrir la posibilidad de realizar como esas transformaciones en cuanto a elementos tal vez que han potenciado el silencio en situaciones de violencia sexual. Súper, sí, claro, exactamente, sí, este videojuego en realidad lo que pretende, ¿verdad? Es como informar, ¿verdad? O dar herramientas para, ¿verdad? Complementar o apoyar otro tipo de procesos que sí, obviamente con todo sí, son muy complejos, ¿verdad? Pero eso que hablabas es como súper clave, ¿verdad? O sea, como esa posibilidad de hablar o de expresar o de animarme a contarle a quien sea, ¿verdad? Ya sea al amiguito o a un adulto o a la maestra, ¿verdad? Pero ya si yo lo veo y lo reconozco, ¿verdad? Tal vez a través de una plataforma así, a través del juego, de la parte lúdica. Y bueno, ya como para ir cerrando, no sé si viste un poquito lo que son los escenarios. Nosotras y el compañero, ¿verdad? Estábamos pensando en un tipo de dinámica, ¿verdad? A través de personajes, ¿verdad? A través como de aventuras en el espacio, ¿verdad? Un poco haciendo como esa metáfora con lo que es esta navegación o esta inmersión que pueden tener las y los niños en el mar o en el mundo, en el espacio, en el ciberespacio, ¿verdad? De digital, ¿verdad? Entonces, que ellos tenían, este videojuego presentaba como una serie de aventuras en el espacio, ¿verdad? Con personajes, con un montón de habilidades, y en un primer nivel estábamos pensando, o sea, que fuera como de 4 niveles, ¿verdad? Para ir gradualmente educando e informando sobre lo que puede ser la violencia simbólica de carácter sexual. Y en un primer nivel estábamos pensando explorar como las sensaciones, ¿verdad? Estas sensaciones que me pueden generar incomodidad, ¿verdad? Ciertos acercamientos, ciertos comentarios, ciertas imágenes, ¿verdad? Que pueden tener contenido sexual explícito o no, ¿verdad? Pueden tenerlo más bien como muy insinuado, diluido, ¿verdad? Que precisamente eso es lo peligroso de la violencia simbólica, ¿verdad? Que es tan diluido, ¿verdad? Que uno lo acepta, ¿verdad? Inconscientemente. Entonces, en este primer nivel, ¿verdad? Hablábamos de las sensaciones, que está precisamente dirigido a identificar o reconocer esas sensaciones en el cuerpo, ¿verdad? Cuando se enfrentan a situaciones con doble sentido, y que ellos sepan identificarlas y nombrarlas, ¿verdad? O sea, como decir, esto me hace sentir mal, triste, enojado, incómodo, ¿verdad? Entonces, pensamos en un primer escenario, ¿verdad? Aproximaciones indeseadas de otro individuo, pero sin contacto físico, ¿verdad? Y un segundo escenario, exposición a comentarios inapropiados, ¿verdad? Cuando el vecino o la vecina, ¿verdad? O alguien, ¿verdad? El tío o la tía, no sé, ¿verdad? Nos dice que qué bonita, qué bonito, ¿verdad? Que chorcitos más lindos, o no sé, ¿verdad? Que son como con cierto contenido ahí, muy, de la imagen corporal, ¿verdad? Un escenario 3, exposición a imágenes o videos no aptos para menores, ¿verdad? Cuando te enseñan o ves videos musicales, ¿verdad? Con poca ropa o con ciertos movimientos, ¿verdad? Cierto tipo de bailes, ¿verdad? Que sugieren otro tipo de comportamientos. Un escenario 4, intenciones inapropiadas sin contacto entre pares, ¿verdad? Ya pensando cuando tal vez en un ambiente de kinder o de escuela, ¿verdad? Otro compañerito, compañerita, más bien, ¿verdad? Es el que me hace sentir incómoda, ¿verdad? Escenario 5, niñez testigo de situaciones de violencia simbólica de carácter sexual, ¿verdad? Cuando hablamos de la empatía, ¿verdad? Que tal vez a mí no me pasa, pero sí reconozco cuando a alguien más le pasa. Y un escenario 6, imposiciones sociales sobre mi imagen para ser aceptada o aceptado socialmente, ¿verdad? Cuando yo tengo que vestirme o hacer cosas, ¿verdad? Que me incomodan, pero si no, sé que voy a ser marginada, marginado,
¿verdad? Ujú. Y tal vez ahí que nos digas un poquito qué pensás al respecto y si algún escenario no te parece del todo o si te parece, pero debería tener alguna corrección, ¿verdad? Ujú. Y en general, así, libremente y con toda confianza, ¿verdad? O sea, ¿qué opinas al respecto Ujú. de estos escenarios que estamos contando? Claro. Em, el escenario que me causa como un poquito de ruido es el Ajá, primero, claro, porque si, digamos, hay una aproximación indeseada sin contacto físico, claro. pero entonces me pregunto en qué se distancia de los otros escenarios, ¿verdad? Es, que tampoco hay contacto, digamos, sino de más exposición a palabras, imágenes, ¿verdad? La primera, más bien si me explican como qué podría ser una aproximación indeseada sin contacto físico, que Sí, no sea por medio de comentarios, imágenes o... sí, tal vez más como cuando pensando como en el espacio personal, ¿verdad? Que cada uno tiene, ¿verdad? Y para cada uno es como súper diferente, ¿verdad? O sea, tal vez para ciertas personas es bastante amplio, ¿verdad? El espacio personal, ¿verdad? Que no nos gusta como Ujú. que se nos acerquen mucho o que no, ¿verdad? Que no estén tan cerca. Tal vez yo lo visualizo un poquito más como con miradas, ¿verdad? Ujú. Cuando incluso, bueno, yo he sido profesora en escuela pública, ¿verdad? Ujú. Y incluso, ¿verdad? He sido testiga, ¿verdad? De ciertos profesores que vuelven a mirar a las chicas, sobre todo como de quinto, sexto, ¿verdad? Grado, Ujú. di, una mirada que una como adulta, ¿verdad? La reconoce totalmente inapropiada y muchas veces, y de hecho así ha sido, ¿verdad? Y los chicos también en esas edades reconocen una mirada que no es adecuada, ¿verdad? Entonces, Ujú. una mirada, un gesto, ¿verdad? Pero sin Ujú. tocarme, entonces ya están invadiendo como ¿verdad? Que me están pues agrediendo Claro, simbólicamente, claro. ¿verdad? Sin tener un contacto propiamente conmigo. Bueno, ahí estoy Ujú. viendo que Sharon también está diciendo, pueden ser miradas invasivas, y sí, eso del espacio personal, está Ujú. comentando también Sharon ahí en el chat. Claro. Porque aquí, digamos, como para que no sea algo muy reiterativo en cuanto a los escenarios, Claro, yo pensaría que eso podría ponerse en el escenario 2, ¿verdad? Que sería exposición a comentarios y gestos inapropiados. claro, Porque sí, para mí sí es bien importante que el escenario 1 pueda incluir como los elementos precisamente de violencia, digamos que son las bases de la violencia simbólica, ok, que tiene que ver como más con los elementos estructurales del sistema social que crea la plataforma para que posteriormente se dé la violencia sexual, ¿verdad? ¿Y con qué me refiero a esto? Como a los elementos que están enfocados en estas desigualdades de género, en esta dominación masculina, en esta visión de la mujer con ciertos roles y estereotipos definidos que hacen que después yo pueda estar en una posición de dominación o de sumisión, ¿verdad? Porque sabemos que la violencia sexual tiene un contenido mucho más predominante y lamentablemente en la población masculina, ¿verdad? Que ejerce ciertas relaciones de poder y dominación hacia la mujer, lo cual no estoy invisibilizando que las mujeres no lleven a cabo acciones de violencia sexual, claro que sí se dan, pero tienen un porcentaje mucho más elevado que lo ejerce la población masculina y que evidentemente esto tiene y sienta sus bases en esta violencia cultural incluso, ¿verdad? Que de la cultura patriarcal. Entonces, yo sí creo bien importante que en ese escenario uno se pueda también trabajar esto, ¿verdad? El poder em, desmitificar esos elementos, porque los niños y las niñas están cargados de elementos relacionados a estas desigualdades de género. A qué puede hacer una niña y y qué no puede hacer un niño, ¿verdad? Porque ya desde ahí empezamos a em,
consciente o inconscientemente a naturalizar ciertas cosas, a naturalizar ciertas relaciones, a poder incorporar simbólicamente las desigualdades de género como algo natural. Y en la medida en la que yo, por ejemplo, como niña de 7 u 8 años, considere que el hombre es superior a mí, me va a dar mucho más temor ponerle un alto y ponerle un límite a eso que me estás haciendo, que no me gusta, ¿verdad? Entonces, en la medida en la que podamos realmente promover relaciones de equidad entre los géneros, se empiezan a poder a empoderar a la niñez para actuar desde una humanidad y no desde mi rol como hombre o como mujer, de acuerdo a lo que la sociedad me ha inculcado. Entonces, considero yo que sí es bien importante que haya algo de esto, porque es como lo que está, digamos que sentando las bases para que los otros escenarios se den o no se den. No sé si Claro, esto sí, queda claro. no, súper, súper, porque digamos incluso cuando se establecen estos roles, o sea, es que también el hombre está siendo violentado, ¿verdad? Porque tiene que asumir un poco de roles que tal vez incluso al mismo le hacen sentir incómodo, ¿verdad? O sea, y tal vez dice, bueno, yo tengo que comportarme como si las mujeres fueran de mi propiedad, pero puede ser que él también esté sufriendo al replicar ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Y también está siendo violentado, pero simplemente lo naturaliza y lo replica, ¿verdad? Entonces, Ujú. tanto la víctima como el, ¿verdad? Victimario. Ajá, como el victimario, pues, de alguna manera están siendo sometidos a esa violencia simbólica, ¿verdad? Cada uno con su rol, ¿verdad? Entonces están Ujú, siendo, ujú. ¿verdad? Tienen que cumplir con su rol, ¿verdad? Entonces está súper lo que nos estás Claro. diciendo. Y ya para Sí, terminar, que tiene que ver con este tema de la división social de los géneros y de los sexos, ¿verdad? De cuál es mi rol por haber nacido mujer o por haber nacido hombre, desde dónde me posiciono, qué cosas puedo y qué no puedo hacer, ¿verdad? Y que incluso los niños y niñas de alguna manera eso lo tienen como muy interiorizado no, desde elementos tan básicos como yo si soy niña no puedo jugar con la bola y los carritos, ujú, porque eso es del hombre, ¿verdad? Si me gusta ujú, el color azul o si me gusta jugar fútbol con mis amigos, ujú, eso está totalmente, ¿verdad? Como vedado para usted. ujú. Entonces, desde eso se empiezan a gestar los elementos que después pueden convertirse en elementos de violencia sexual, ya más explícitos, ¿verdad? Ujú. Como podría ser el abuso, la violación u otras formas. Sí, eso de la sumisión, ¿verdad? Y que es como muy condicionado, digamos, el tipo de género, ¿verdad? Ujú, Y ujú. como yo acepto lo que me impongan, ¿verdad? Y yo tengo que imponer, ¿verdad? Comportamiento, Exacto. Ujú, exactamente. Este, sí, no, o sea, más bien muchísimas gracias. Y ya así como ya para cerrar, ujú, este, como para ver si de pronto, ¿verdad? Nos podrías colaborar con tipos como de escenarios, ¿verdad? Pero como ya pensando en cosas como de la vida real, ¿verdad? ujú, Que nos puedan permitir ejemplificar o mostrar, ¿verdad? A los niños y niñas situaciones de violencia simbólica, ¿verdad? Que puedan ser ujú, para, como, es un videojuego, ¿verdad? Y tenemos que pensar siempre como en ese ambiente que sea como lúdico y todo, pero mucho pensando en lo que nos decías, ¿verdad? Desde el punto de vista del derecho, de la igualdad, de la ujú, claridad, ¿verdad? Y dejar de ocultar cosas y de ocultar mensajes o temas que no se pueden hablar, ¿verdad? Porque ujú, son niñas y niños y no van a entender, ¿verdad? Sino más bien como desde la claridad, pero siempre pensando en un lenguaje, ¿verdad? Acorde a la edad, ¿verdad? Pero con un mensaje súper claro. Entonces, ujú, pensando, no sé, ¿verdad? Tal vez en algún ejemplo basados en la vida real ujú, para nosotras y el compañero poder como aplicar de pronto, ¿verdad? ujú. En este Y videojuego. perdón, ahí te dejé una preguntita en el chat también un poco unido a esto Súper. que dice. Ujú. Ok. Ok, la leo, no sé, la leo de una vez, Natalia, ¿vos me decís? O la leemos ahorita. Bueno, dicen, echaron en el chat, dice otra última cosa que me gustaría preguntar es a la hora de validar
con los niños y niñas esta aplicación que queremos desarrollar, ¿qué deberíamos tomar en cuenta en la actividad para que sea llamativo? Sí, digamos, súper importante, ¿verdad? Que a nivel de comunicación, ¿verdad? Con el público meta, o sea, cómo engancharlos y que de verdad, pues sí, les llegue el mensaje. Bueno, con respecto a la, digamos, a la primera parte, que cuáles escenarios, ¿verdad? Podrían ser idóneos. Considero yo que los escenarios más cercanos a su verdadera realidad, ¿verdad? En el sentido de los espacios en los que pasan más tiempo. Por ejemplo, situaciones cotidianas de su familia, situaciones que tengan que ver tal vez con esta aproximación a las redes sociales, a los videos de YouTube, a ciertos programas, que eso sí habría que hacer como, o ver incluso si ya hay alguna investigación en cuanto a los programas que los niños y niñas a esas edades ven en mayor medida, ¿verdad? En este caso en Costa Rica. Aproximarse a eso, ¿verdad? Creo que esos escenarios son los que les va a permitir a ellos poder identificar en esas propias realidades estos elementos de violencia simbólica, porque si se utilizan escenarios que están muy distanciados a su realidad sociocultural, definitivamente les va a parecer algo muy ajeno. Y creo que también es bien importante como repensarlo en función del contexto psicosocial al cual va dirigido, ¿verdad? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde hay diferencia de clases. Entonces, ¿hacia cuál población ustedes quieren llegar, ¿verdad? Porque esos escenarios van a depender mucho de eso. No podemos hablar de la misma manera de un chico o chica que tenga no sé, mayores posibilidades económicas, que vive en alguna comunidad, ¿verdad? Donde hay más oportunidades a un chico o chica que viva tal vez en un espacio urbano marginal, donde las posibilidades comunitarias y demás son más restringidas, ¿verdad? Entonces creo que eso sí es bien importante, porque si bien no es un tema de hacer diferencias de clases, porque creo que no es el objetivo, sino que realmente el juego pueda estar adaptado a cualquier niño o niña, porque lamentablemente el abuso o la violencia sexual no discrimina, ¿verdad? En cuanto a hacia quién se le da o hacia quién la vive, sí es muy importante poder utilizar todos los escenarios posibles para esto, porque tal vez qué sé yo, nos ponemos a pensar que el escenario ideal es, no sé, alguna situación real donde haya acercamiento a YouTube y un chico de una comunidad rural, tal vez, ¿verdad? Como no tiene idea de qué es eso. Entonces, evidentemente, eso se distancia mucho de esa posibilidad. Entonces, creo que sí sería bien importante como hacer una indagación de cuáles son los principales programas de televisión a los que ven y ese tipo de cosas que puedan realmente generar escenarios lo más cercanos a su cotidianidad, con el fin de que realmente ellos puedan identificar en mayor medida esta situación. Y con respecto a, en caso de que se quiera validar, definitivamente creo que la validación implica sí o sí lo que les decía hace un rato de hacerles partícipes activos a los niños y niñas sobre lo que piensan, el que puedan decir, eso me gusta, eso no me gusta, por qué no me gusta, ¿verdad? ¿Por qué estoy de acuerdo? ¿Por qué estoy en desacuerdo con ese juego? ¿Verdad? Que no sea una validación como únicamente a nivel tal vez de formato, ¿verdad? Sino que los niños y niñas tengan esa posibilidad de decir, no me gusta por tal razón y que eso no les sea restringido, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones a los niños y niñas les da mucho temor hablar realmente desde la sinceridad de lo que piensan por ser tal vez censurados por la persona adulta. Y creo que la mejor forma de acercarse a una validación es por medio de un juego, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ser un juego nuevamente virtual, sino que alguna actividad lúdica que les permita hacer esta validación, porque es desde ahí Natalia, perdón. donde... Ujú. Ahorita que estabas hablando de esto, pensaba qué tal si tal vez se les cuenta un cuento previo
de Novi y Mursi, por ejemplo, que son los personajes espaciales, para que ellos Ujú, empiecen a conectar con la realidad de estos personajes y empiecen a participar, ¿verdad? ujú. Creo que tal vez involucrar un poco la historia que ya venimos trabajando, hacer un cuento corto para empezar tal vez que ellos se vayan metiendo con estos personajes y no sé, ¿verdad? Sí, 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 o incluso, digamos, no quedarse solo en el cuento, sino que el cuento podría ser como la preparación para, y después tal vez hacer un juego, ¿verdad? Algún juego que involucre a esos personajes que vieron en el cuento. Y creo que eso podría ser como más rico, ¿verdad? Para no solo quedarse como en la historia que se crea, sino que ellos puedan como involucrarse más activamente en este juego y desde ahí poder validar, ¿verdad? ¿Qué están entendiendo en, no sé, en este escenario, ¿verdad? Donde hay, qué sé yo, estamos en el espacio y hay esto y esto, y que yo entiendo que tal cosa, yo entiendo que tal otra, ¿verdad? Ver realmente si ese mensaje o esa información que ustedes querían transmitir por medio de ese escenario realmente se está cumpliendo o no, Sí, claro, ¿verdad? eso que dice Sharon es súper, sí, bueno, y vos lo corroborás, digamos, pensábamos trabajar en este momento, digamos, para efectos de la maestría en 3 escuelas públicas, ¿verdad? Entonces, pues podría ayudar mucho, digamos, que en estas escuelas, digamos, antes de entrar a jugar, ¿verdad? En la plataforma digital, que Ujú, las maestras pues de pronto les cuenten como la historia, ¿verdad? Y ellos entonces ya con la historia previamente, ¿verdad? O sea, que les lean el cuento y luego ya empiezan a jugar, ¿verdad? Ya, pero ya dentro de ya están como enganchados, ¿verdad? Con el cuento, ¿verdad? Y ya ujú, el proceso es como más, es como de inmersión, ¿verdad? Ahí claro. en la situación. Entonces, digamos, nos decías mucho, lo que me quedó ahora de esto último que nos decías es que sea participativo, ¿verdad? Porque lo que queremos Ujú, es que ellos hablen, ¿verdad? Que digan, ¿verdad? Y que participen y que nos cuenten, ¿verdad? Que si lo han vivido, si han visto a alguien que esté por ahí, ¿verdad? Y que lo denuncien de alguna manera. Y luego también que sea muy cercano y cotidiano. Nos ujú, hablabas como de diferentes estratos sociales, pero digamos, de pronto se me ocurre, no sé, si habrá algún factor común, ¿verdad? Para este tipo de ujú, problemática que sea como un hilo conductor que nos pueda servir independientemente del estrato social o de la condición social de la población, ¿verdad? No sé si ujú. de pronto habrá algo ahí que pueda como conectarse, ¿verdad? En eso. Sí, creo que tiene más que ver como con escenarios, digamos que ideales, centrados, por ejemplo, en que todos los niños y niñas tienen familia, ¿verdad? Desde la visión más amplia del concepto familia, ¿verdad? Que eviten, por ejemplo, papá, mamá e hijos, porque esa no es la realidad de la familia costarricense. La familia costarricense está integrada por diferentes personas que no es la familia tradicional, ¿verdad? Que socialmente se ve. O por ejemplo, el sistema educativo. Todos los niños y niñas se espera que estén inmersos en el sistema educativo, ¿verdad? Donde hay un maestro, una maestra, hay compañeros de escuela, o sea, como ese tipo de escenarios. Em, o por ejemplo, algún contexto comunitario, ¿verdad? Donde la mayoría han ido a algún parque a jugar, han ido a jugar bola, a una cancha, han ido como esos escenarios que son como tal vez más posibles, ¿verdad? Que no todos los niños y niñas han ido a la playa, por ejemplo, aunque parezca un poco extraño. Me explico, porque eso también responde más a un contexto socioeconómico más específico. Entonces creo que como poder visualizarlo en escenarios que sean incluso así más cotidianos y que no ameriten necesariamente de una gran inversión económica para poder haber vivido esa experiencia, porque no necesariamente todos lo tienen. Súper, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, y yo creo, ¿verdad? No sé si Sharon tiene algún otro comentario ahí en el chat. Vamos a ver por ahí si Yo hay. creo que ya me escuchan. Yo creo que como se fue la luz, me quedé solo con el internet del teléfono y se pone malo. ¿Sí me Ah, escuchan? sí, sí, se te escucha. Perfectamente, sí, Ah, bueno. Ujú, No, súper bien. Natalia, que vieras que lo que estaba pensando es que hay muchos aportes que vos estás mencionando que son
pueden ser insumos van a ser insumos muy valiosos. Sí. Incluso ahora Ujú, que decías esto del primer escenario, tal vez fusionarlo con el segundo. O sea, Ujú. yo siento que esto hace que nos replanteemos sobre lo que estamos trabajando y yo me voy mucho con esto de poderles hacer partícipes activos, porque Ujú. uno como que tiene la idea de que uno llega a decirles el AB, pero ujú, tal vez ver de qué forma podemos, ¿verdad? Como hacer que el terreno esté un poquito más, ¿verdad? Como trabajar un poquito más el terreno para no llegar como de una forma tan institucionalizada a trabajar con ellos esta ujú. validación, ¿verdad? Que es un poco lo Exacto. que también habíamos trabajado para lo de la primera vez que te contactamos con lo otro de niñas migrantes, que aquí también me llevo Ujú, mucho esto de cómo hacerles partícipes y también de los escenarios comunes, que siento que es muy valioso este aporte que vos nos haces, de poder ver estos escenarios como cotidianos, comunes, para ser más ujú. cercanos con ellas y con ellos. Exacto, exacto. Ujú, Sí, y que de alguna manera sí es como bien importante la sensibilización de parte de ustedes, ¿verdad? Porque yo creo que es desde ahí donde realmente nos acercamos desde un enfoque de derechos, un enfoque de género, si realmente ustedes tienen como esa sensibilización para poder visualizar estos elementos que a nivel social son como lo que ha hecho de alguna u otra manera la violencia sexual sea un elemento tan común a nivel, lamentablemente a nivel social. Este, y que desde ahí creo que el acercamiento, digamos ya más a nivel del insumo, ¿verdad? Del videojuego puede realmente transmitir esa sensibilización a los niños y niñas. perfecto. Muchísimas Natalia, más gracias, bien más bien. Sí, agradecerte muchísimo por el tiempo. Ahí cuando ya vayamos avanzando en el prototipado, también nos gustaría a las personas que entrevistamos, pues enseñárselas, ¿verdad? Para también Ujú, que nos vayan dando pues más feedback en el proceso. sí, claro que sí, con mucho gusto. exactamente. Más bien muchas gracias, chicas. No, a vos nos diste un montón de recursos súper importantes y valiosos y precisamente y esto nos hacía como demasiada falta, ¿verdad? Ya para poder avanzar, ¿verdad? O sea, como que los especialistas nos respaldaran o nos validaran, ¿verdad? Un montón de contenidos y más bien nos diste un montón de insumos para repensar y replantear, ¿verdad? Y mejorar, ¿verdad? Súper. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los aportes. No, con mucho gusto. Ujú. Realmente espero que algo de lo que conversamos les funcione.